Gracias. Muchas gracias, alcalde. Gracias, dijeron Chabela Peso, mujer septagenaria y ayánica de Puerto Rico, y Beneforio Pacaya Ramírez, machiguenga de más de 70 años de la comunidad de Mayapo. Estos son solo dos ejemplos de dos comuneros que llegaron hasta Nuevo Mundo desde los extremos de todo el distrito de Megantoni para cobrar el pasado jueves 29 de octubre el programa social Pensión 65, los 4 bonos pendientes del Estado y el programa Juntos. La mayoría de los entrevistados aseguró que su dinero lo utilizaría para comprar alimentos. Otros dijeron para medicinas, hacer un negocio o combustible para sus embarcaciones. Aquí los testimonios. Comida, cosa, o sea que guardes para tengan cuacari, nadie no vos calleta. Negocio. Ajá, para vender. Es negocio. Lo que quiere gasolina para viajar. Mi papá va a comprar lo necesario así para comer todo eso, lo que es que se llaman alimentos. Voy a comprar. ¿Para comprar qué? Víveres. ¿Va a comprar víveres? Sí, sí, porque ahora se va a comprar lo que necesitamos, ¿no? Alimentos para comer, ¿no? Sí. Para comer necesitamos para comida, ¿no? A veces un poco de pastilla, ¿no? Para calmar dolor. Para comprar que necesito. ¿Qué va a comprar? Comprar lo que necesita. Para comida. Las comitivas llegaron de todas partes: Miaría, Puerto Guayana, Mayapo, Yoroato, Puerto Rico, Pamencharoni, Timpía, Cachiriari o Tangoxiari, cuya delegación encabezada por la señora Esperanza Capechi lucían su característica kushma de colores vivos y enteros, fieles a la etnia ayáninca, una de las 5 que conviven en nuestro Megantoni. El pago en efectivo empezó aproximadamente al mediodía con 10 pagadores y terminaron por encima de las 3 de la tarde. Programa Social Juntos fue el que tuvo más dificultades porque los equipos satelitales del Banco de la Nación no se pudieron enlazar y la repartición de tarjetas arrancó alrededor de las 3 de la tarde, quedándole muy poco margen de tiempo para trabajar. Incluso, después de haber entregado 30 tarjetas, tuvieron que suspender la actividad porque el vuelo que los retornaría a Lima estaba a punto de partir. Tenemos la autorización desde las 2 de la tarde para suspender este evento, pero nos hemos dado con la voluntad de generar por lo menos 25 o 30 tarjetas que hemos podido hacer hasta ahora. Nosotros dependemos de los horarios la empresa Prosegur nos facilita, por lo cual nos vemos obligados hoy día a suspender la actividad por el momento. Tengo la autorización de la gerencia para indicarles que esta actividad la vamos a reprogramar para el mes de noviembre, en coordinación con la municipalidad y los actores que hoy día estamos presentes, como es la entidad de Prosegur, como son los ministerios correspondientes, el MIGI, el programa Juntos. Les reitero mis disculpas, les reitero nuestra voluntad de trabajar juntos, de poder servirles de la mejor manera. No ha sido nuestra voluntad, por lo cual pido su comprensión. Ahora, el tiempo nos está aplastando para poder regresar a la ciudad de Lima, por lo cual les pido que nos tengan paciencia. Esta actividad se va a reprogramar y los bonos que no se han podido cobrar o las actividades que no se han podido, las consultas que no se han podido resolver, van a ser absueltas, van a ser resolucionadas en su momento. Por eso les pido ahora la comprensión y vamos a pasar a retirarnos con sus disculpas. Entiendo la molestia, créanme que nosotros nos sentimos más acongojados que ustedes. Gracias. Afortunadamente, el alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, coordinó para que uno de los vuelos retrase su partida para el día siguiente, cumpliendo con la población hasta su último beneficiario, atendiendo hasta altas horas de la noche en el estadio de la comunidad. Hemos llegado como a las 11:30 aproximadamente. Ya, y hemos tratado de enlazar los equipos, todo. Por un tema de localización no nos podían ubicar. Entonces hemos demorado un poco, pero sin embargo hemos tratado de atender a lo que hemos podido, ¿no? Entonces lo que le decía al señor gerente, la próxima para que nos podamos quedar más tarde, porque nosotros no podemos, porque estos vuelos se van. No, podemos coordinar. Yo puedo llamar para eso. Entonces eso, claro. Pero el detalle es que ya lo tenemos.
No sé. Mira, más bien hacemos una cosa, los que son de Prosegur, que han terminado su chamba, que se vaya el vuelo. El otro segundo vuelo chiquito, que se quede. La campaña por primera vez en Megantoni, por las buenas gestiones del burgomaestre en Lima, arrojaron un total de 1.626 personas atendidas que muy contentas recibieron su dinero. Agradecemos el apoyo de la empresa Repsol que nos ayudó en agilizar las coordinaciones para el aterrizaje en el menor tiempo posible y por la espera en el horario de retorno.